Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional, City. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo que usted se encuentre. Bienvenido a este tiempo de devocionales de la Comunidad Cristiana Internacional. Les saluda el pastor Carlos Martínez desde la ciudad de Quevedo para el mundo. Gracias por seguirnos acompañando. Qué bueno que usted pueda continuar con esta serie de mensajes y que usted pueda, si es que tiene la oportunidad de hacerlo, estudiarlo, escribirlo, etcétera, o como siempre hemos dicho, usted puede estar viajando en su auto, en bus y pudiendo escuchar este mensaje. ¿Por qué? Pues por medio de las redes se puede llegar en cualquier momento. Vamos a hacer una pequeña oración, amada familia, para iniciar este tiempo. Padre, gracias por este tercer día de este mensaje de corrientes peligrosas. Queremos que nos sigas enseñando, edificando, fortaleciendo, Señor, por medio de tu palabra nuestras vidas, nuestras mentes, Señor, nuestro espíritu. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Bueno, y continuamos con el tercer día y viene la tercera corriente peligrosa. ¿Cuál es? El resentimiento. Es una corriente peligrosísima. Y para esto vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 15, versículos del 12 al 14. Así es, Mateo capítulo 15, versículos del 12 al 14. Y la palabra de Dios dice así. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, al Señor Jesús se refiere, ¿no? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron o se resintieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, es decir, el Señor Jesús, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Qué hermosa palabra de Dios, qué hermoso mensaje de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque, amada familia, seguramente todos hemos conocido hermanos o hermanas que se han apartado de la iglesia. Así es. Y que se han apartado de los caminos de Dios. Por sentirse igual que estos fariseos. Ofendidos, resentidos, molestos. Y eso llena sus corazones de resentimiento. Y el resentimiento hace que nos alejemos de Dios, de la iglesia, de su palabra. Y por supuesto, hace que nos alejemos entre nosotros. Cuando estamos resentidos entre nosotros, nos alejamos, nos distanciamos. Y esta corriente es peligrosísima porque hace que nos alejemos, nos separemos, nos apartemos, tomemos otros caminos, por lo que guarda nuestro corazón, por ese resentimiento, justificado o no, que guarda nuestro corazón. Entonces, se pueden sentir molestos y resentidos por las actitudes de algunos hermanos, o posiblemente del mismo pastor, ¿sabe? Y es así, ¿no? Y hay que aprender a vivir con esto. Entre hermanos, hay gente muy bonita dentro de la iglesia, hay gente pues que tiene también sus defectos, ¿no? Hay gente que sus defectos no son tan grandes, otros son más grandes, y eso hace que tengamos estos roces, a veces las inmadureces, una frase dicha, un pensamiento expresado de manera incorrecta. Usted sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi corazón hay ira, resentimiento, voy a expresar eso, y eso va a lastimar a otras personas. Entonces, esto es, pues decíamos que algunos hermanos, ¿no? Posiblemente porque sienten que el pastor no hizo lo que ellos querían, porque sienten que el pastor los desilusionó con su actitud, con sus palabras, porque el diácono, siendo diácono, hizo tal o cual cosa. Entonces viene el resentimiento. Y créanme, el resentimiento nos aleja de Dios, nos aleja de su palabra, nos aleja de su iglesia, que es nuestra casa. Y quiero leer un par de pasajes bíblicos más
acerca de esto, porque me parece muy interesante lo que Dios nos está hablando, porque nos está llevando a cosas muy importantes para conocer y saber, y no dejarnos caer en estas corrientes peligrosísimas. Vamos a leer el primer pasaje bíblico que nos va ampliando este conocimiento. Está en Gálatas capítulo 5, en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo número 4. Gálatas 5, versículo número 4. Dice así la palabra de Dios. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis, de Cristo te separaste, lo que por la ley os justificáis, ¿no es cierto? Y de la gracia habéis caído. Qué importante es entender esto que el Señor nos habla acerca de que este resentimiento, estas circunstancias adversas hacen que nos desliguemos del Señor y que caigamos de su gracia. Cuando simplemente somos legalistas, como dice aquí el versículo bíblico, y dejamos a un lado la misericordia de Dios. Imagínese que Dios se resintiera por cada acto que violentamos de la ley. ¿Qué pasaría? Si ve que ahí la reflexión es diferente. Pero nosotros sí somos legalistas con los que hacen o dicen cosas en contra de nosotros, y ahí sí podemos resentirnos lo que más podamos. Pero Dios no puede resentirse, porque nos hemos ofendido, le hemos defendido. ¿Por qué? Porque Dios, además de ser justo, también tiene gracia, es amor, su naturaleza, y por eso nosotros no caemos de la gracia por nuestras faltas. Es porque nosotros querramos apartarnos, es diferente, pero de ahí no. Esto es muy importante conocer. Vamos a ver otro pasaje bíblico que está en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12, que dice así la palabra de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire qué espectacular el Señor, ¿no es cierto? Nos manda a hacer un autoanálisis para que en ninguno de nosotros haya un corazón malo, un corazón resentido, un corazón que esté dañado, ¿sí? Por la incredulidad, para apartarnos del Dios vivo. Si ve que esto del resentimiento hace que nos alejemos, que nos apartemos, esto es tremenda cosa. Y finalmente hay otro pasaje bíblico que está en Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15 dice así la palabra de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, otra vez, autoanalícese, ¿no? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Qué cosa más tremenda que el Señor nos habla aquí. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y fíjese bien, mire bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que cuando brote en él alguna raíz de amargura, por la razón que ésta sea un estorbo y por ella muchos sean contaminados. O sea que esto del resentimiento trae como un virus, ¿no? Que contagia a los demás y nos vamos apartando unos de otros. El resentimiento es contagioso, se resiente el otro, luego le dice, le cuenta, se resiente el otro y así sucesivamente, y eso trae distanciamiento. Muchas veces en estos días decíamos en unas pastorales que a veces los esposos se enojan, ¿no? Los esposos se enojan y el esposo va y le cuenta a la mamá y la esposa va y le cuenta a su mamá también.
el problema que pasó. Claro, la mamá del esposo se va a hacer su hijo y se va a resentir con su nuera. Y lo mismo va a pasar con la mamá de la esposa. Se va a resentir con su yerno y mire, y comienza a distanciarse. Luego los esposos se reconcilian, ¿no? Resolvieron el problema, pero ¿quién quedó dañado el corazón? ¿Quién se alejó? Las suegras, los suegros, o los hermanos, o quien sea, ¿verdad? Entonces, esto del resentimiento es muy contagioso. Y esto es lo que Dios nos quiere enseñar en esta tercera corriente peligrosísima, que el resentimiento nos aleja el uno del otro, nos aleja de Dios, que es lo peor, nos aleja de la iglesia, de su palabra, ¿sí? El enemigo hace que nos apartemos de Dios. El enemigo hace que apartemos nuestra mirada de Cristo y la pongamos en la mirada en los demás, que pongamos nuestra mirada en los hombres, en lo que hacen ellos, en lo que no hacen, en lo que dicen o en lo que no dicen. Hace que pongamos nuestra mirada en los hermanos de la iglesia, que son tan pecadores como nosotros. Por lo tanto, siempre veremos errores en ellos y eso nos puede traer siempre resentimientos. Dios no quiere que lleguemos y entremos en esta corriente peligrosa porque nos termina apartando de Dios, nos termina apartando de la iglesia. Creo que es una de las corrientes, le digo, más comunes, porque es fácil resentirse cuando no guardamos nuestro corazón. Y el Señor dice, guarde su corazón porque del mana la vida. Es decir, cuide su corazón, cuide con lo que dice, cuide con lo que hace, porque si usted no lo cuida, se va a resentir demasiado, se va a apartar. Entre esposos muchas veces se resuelven los problemas que han tenido, pero no llegaron a guardar su corazón. Entonces, ya la esposa o el esposo ya no es el mismo, no es la misma. ¿Por qué? Porque quedó guardado esa palabra, esa actitud en su corazón y eso le trajo amargura y ya no es la misma persona. Entonces luego el esposo o la esposa dicen, pero oye, ¿qué pasa si ya no tenemos problemas? ¿Por qué no es la misma o el mismo? Y cuando se averigua bien, dice, bueno, es que en aquella ocasión, cuando discutimos, tú dijiste tal cosa o tú hiciste tal cosa y eso tocó mi corazón y desde ese día yo decidí no volver a ser la misma persona. Si ve que el resentimiento provoca distanciamiento. Pero respondamos esta pregunta con mucha sinceridad. Esta pregunta que vamos a hacer, respondamos con mucha sinceridad. ¿Quién sale perdiendo si yo me aparto de Dios o de la iglesia? Respondamos con mucha sinceridad. ¿Quién sale perdiendo si yo me aparto del Señor? Nosotros perdemos. Nuestro Señor Jesucristo es claro al decirnos que separados de Él, nosotros nada podemos hacer. Él sigue siendo Dios, con nosotros o sin nosotros. Él sigue siendo omnipotente, omnipresente, etc. Todo. Él no cambia nada. Pero nosotros sí nos perjudicamos, ¿no? El Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 5, nos dice la palabra de Dios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Está claro, pero con él todo podemos hacer. Seamos sabios, amada familia, amada iglesia, que los errores y defectos que nuestros hermanos y hermanas de la iglesia no nos llenen de resentimiento. Sí. Que no nos sirvan de piedra de tropiezo para alejarnos del Señor. La carrera de la vida cristiana, amada iglesia, no se corre poniendo la mirada en los demás. Familia, por favor, la carrera que tenemos en la vida cristiana, en nuestra vida cristiana, no se corre poniendo la mirada en los demás, sino poniendo la mirada en Cristo, en su palabra, en sus promesas, en el Señor, en nuestro Dios Todopoderoso. Así se corre esta carrera. Hebreos 12, del 1 al 2, Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2, dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué tal esa palabra, Dios? Maravillosa, ¿verdad? Entonces, amada familia, amada iglesia, querido amigo, querida amiga que nos escucha, no ponga su mirada en las gentes, en las personas. Camine puesto la mirada en el Señor. No se deje arrastrar por estas corrientes peligrosísimas, muy peligrosas, que le pueden apartar y quitarle la vida prácticamente espiritual y también física. Eso lo digo con toda certeza, como son esta corriente peligrosa del resentimiento, el desánimo y los afanes, el afán, la ansiedad, el estrés, la angustia. No deje que estas corrientes peligrosas le saquen del camino, le hundan, le lleven lejos de la presencia de Dios y de sus caminos. Bueno, mañana continuamos con este mensaje, así que le invito a que no se aparte, que continuemos con esta hermosa cita divina con Dios por medio de estos mensajes. Vamos a hacer una pequeña oración y terminamos. Padre, gracias por tu mensaje, gracias. No queremos apartarnos de ti, Señor. Cuídanos de estas corrientes, enséñanos a librarlas, Señor, para poder salir adelante victoriosos, Señor. No queremos apartarnos de ti, porque alejados de ti nada somos ni nada podemos hacer. Así que, Señor, gracias por este mensaje. Síguenos enseñando y educando, Señor, te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. No se olvide, y que el Señor le bendiga a usted y a toda su familia de manera rica y abundante. Hasta pronto. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.